Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos por lo pronto a continuar con la última clase de la semana. Acuérdense que estábamos hablando de dentro de los tipos de estrategias, ¿sí? Que se pueden implantar en cualquier tipo de empresas, siempre y cuando ellos quieran, dentro de la administración. A ver si más adelante vamos a hablar ahora sobre respecto a el proceso estratégico, ¿sí? Dentro de la sesión número 2, el proceso estratégico, este es, su nombre lo dice, son, es, digamos, la importancia que se le puede ver o aplicar a una estrategia, ¿sí? Esto es para ayudarnos a nosotros, los trabajadores, los empleados, los empresarios, a ayudarnos a conseguir el éxito. Esto hace referencia al éxito a través de la estrategia. Por ejemplo, hay que analizar los pasos más comunes para diseñar e implantar de forma correcta las acciones estratégicas en forma de actividad dentro de ese proceso estratégico. Por eso debemos de contar con ciertos conceptos y saber qué tipo de estrategia vamos a aplicar, y más adelante, a base de resultados, vamos a saber cuáles son esos tipos de ventajas competitivas con las que podemos contar. ¿Sí? Estrategia, por ley, es la decisión adoptada por una organización o unidad estratégica. Esto para poder conseguir los objetivos fundamentales de crecimiento, de rentabilidad, la posición o la supervivencia y la permanencia en el tiempo. Dentro de esa estrategia se debe de contar con 3 pasos. Más adelante lo vamos a ver, pero te lo voy a decir ahorita. Análisis externo e interno. Lo que viene siendo también la formulación y la implantación. ¿Ok? Dentro de ese proceso estratégico, por pasos, está el análisis externo. ¿Sí? Esto es porque ese análisis externo nos hace saber dónde estamos y con quién competiremos. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la estrategia? Dotar a la organización de ventajas competitivas. Todas las ventajas que tenga, ¿sí? Dotarlas. ¿Sí? Dotarlas de ventajas competitivas dependiendo con todas las que cuentes. ¿Sí? Dentro de esas ventajas está, por ejemplo, como decíamos hace rato, el análisis externo, donde existen muchas herramientas para realizar el análisis. Por ejemplo, todas ellas que son dirigidas hacia un mismo fin. ¿Esto en qué consiste? ¿Sí? ¿Esto en qué consiste? Consiste en que podemos identificar en acciones o tipo de palancas que tendremos que utilizar para poder contrarrestar
los posibles problemas o amenazas, que ese tipo de problemas o amenazas se llegasen en algún momento a presentar y tengamos que sacar el máximo provecho de nuestros recursos. Un ejemplo, un problema o una amenaza, te lo voy a volver a repetir, que estamos hablando o pasando ahorita, lo del coronavirus. Otro es el mal análisis externo, y esto nos puede hacer perder una ventaja competitiva o hasta incluso tal vez hasta poder desaparecer. Un ejemplo, esto fue lo que le ocurrió a la empresa Kodak, las de las cámaras fotográficas, que ella, siendo la principal empresa en el mundo en la industria fotográfica, se tuvo que desaparecer por no poder adaptarse a los cambios que estaban ocurriendo externamente. No le gustó su forma de estar trabajando y no la aguantó Kodak, tuvo que desaparecer. Punto y aparte, paso un renglón, le vas a poner la evolución externa. Esto nos hace también que podamos nosotros variar nuestra forma de competir en un mercado, porque no se entrará de igual forma a un sector maduro, ¿verdad? Por ejemplo, en el análisis interno, aquí se revisan los tipos de recursos y capacidades con los que nosotros contemos internamente. Y esto para ver cuál sirve o qué se debe cambiar para conseguir los objetivos de mercado. ¿Sí? Por eso, ahí como dicen en la pantalla, existen ventajas competitivas, característica exclusiva y permanente, percibida y valorada por el cliente, que a veces es creada o desarrollada por el talento y el esfuerzo creativo y racional de las personas. ¿Sí? En la estrategia y en la empresa, aquí la estrategia se le puede llamar a la forma o mecanismo a través de la cual las organizaciones pretenden cumplir con sus objetivos. Un ejemplo, fíjate bien, anótale ahí. Una formulación estratégica, esta define cómo debemos de competir, o sea, qué vamos a hacer para que los clientes se fijen en nuestro producto, qué es lo que nosotros debemos de realizar sobre los demás que está a nuestro alrededor, para, o sea, lo que nosotros llamamos, o sea, nosotros como una ventaja competitiva, que puede ser de dos tipos: liderazgo en costos y diferenciación. ¿Sí? Por eso, la implantación estratégica, y que casi es la más importante, es una estrategia que se encuentra perfectamente diseñada y puede llevar a la ruina a una empresa si se implanta de forma errónea. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando una empresa va a aplicar un tipo de forma estratégica o una planeación estratégica, pero para eso él debe de saber cómo la va a poner, cómo la va a implantar y a quién debe de decir o de dejar como responsable, porque si no da resultado, entonces de nada va a servir todo el dinero que le van a invertir, porque lo van a perder. ¿Sí?
Por eso a veces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas van, observan a otras partes, piden permiso, observan la forma de producción o de fabricación a otras empresas, o sea, algunas empresas extranjeras, y luego vienen y le implantan aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en cualquier empresa, o por ejemplo Apple, cuando ella fabricó el Macintosh, era un ordenador revolucionario, pero este tardó demasiado en salir al mercado y a un precio que jamás pudo poder realizar o conseguir que las ventas fueran realmente bajas. Y esto, ¿qué fue lo que provocó? La salida de Steve Jobs o Steve Jobs de la empresa. ¿Sí? Por eso, ese tipo de empresas, ¿sí? Cuando van a implantar ese tipo de procesos estratégicos, ¿sí? Deben de tener mucho cuidado en cómo lo van a realizar, ¿sí? Y a quién le van a decir que les ayude cuando lo vayan a tratar de implantar, ¿sí? Continuamos. Existen diferentes tipos de estrategia, ¿sí? Está, por ejemplo, la estrategia corporativa, ¿sí? Está también la estrategia de negocios y la estrategia funcional. Un ejemplo de estrategia corporativa, dice aquí, es como por ejemplo nosotros podemos entender por estas dos definiciones que se le conoce como un conjunto de acciones planeadas. Esto con el fin, esto con el fin de tratar de conseguir un conjunto de acciones planeadas para poder lograr alcanzar una ventaja competitiva dentro del mercado laboral. ¿Sí? También está la estrategia de negocios. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de la estrategia de negocios, aquí este tipo de administración estratégica involucra la formulación y la implantación de los principales objetivos e iniciativas que son aplicadas por los directivos de las empresas. Esto con base en cierto tipo de recursos y asesoramiento de los tipos de sistemas y que son implantados dentro de una empresa. También existe la estrategia funcional. La estrategia funcional representa a la especificación de la estrategia corporativa de cada empresa. Esto donde cada una de las estrategias de negocios, ¿sí? En el último nivel de la estrategia empresarial es muy consistente, ¿sí? Porque se puede definir aquí
cada una de los tipos de estrategias que están aplicando y que son funcionales, o sea, que sí dan resultado. También puede ser operativas, y esto se le va aplicando a todos los tipos de áreas o departamentos dentro de la empresa. Y así es como la empresa los empieza a desglosar, ese tipo de estrategias los empieza a aplicar, y ahí se va a dar dando cuenta el dueño que a base de resultados sí le está yendo muy bien con ese tipo de estrategia que él acaba de aplicar. ¿Sí? Me dio mucho gusto saludarlos, chicos. Espero que se encuentren bien. Les encargo mucho los apuntes. Cuídense mucho. Los veo en la próxima clase. Hasta luego.